Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Geotab que hemos preparado para vosotros en el día de hoy. Mi nombre es Luis Jerez, seré el moderador de esta sesión y os quiero presentar pues el tema de hoy, que es la adopción y gestión de vehículos eléctricos a través de la solución de gestión de flotas Geotab. Como sabéis, es un tema que está bastante en boga actualmente, la adecuación de flotas y también la gestión de vehículos eléctricos, y que es una acción que se alinea bastante bien con los pilares de nuestra empresa. Uno de ellos es el de sostenibilidad y la reducción de emisiones. Y para ello contamos con la participación de nuestro presentador, Juan Ignacio Garmendia Bellinazo, que es uno de nuestros Partners Account Managers de Geotab, que os dará toda la información necesaria de cómo operar una flota de vehículo eléctrico y también cómo hacer una adopción de una flota actual a una flota de vehículo eléctrico. Pero bueno, dejo a Nacho, ya le paso a Nacho para que sea él quien se presente y le agradecemos, como dije anteriormente, su participación. Nacho, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hola, muy buenas a todos. Espero que todos os encontréis muy bien en estas épocas que nos toca vivir ahora mismo. Y como bien comentaba Luis, vamos a hablar sobre adopción y gestión de vehículos eléctricos, un tema que está en boca de todos actualmente, ya sea por asuntos económicos, por asuntos medioambientales. Y bueno, hoy vamos a tratar un poquito los principales puntos relacionados a lo que son los vehículos eléctricos. Como bien me presentaba Luis, mi nombre es Juan Ignacio Garmendia, soy Partner Account Manager para Geotab y trabajo con nuestra red de distribuidores. Luego, en la última slide también está mi información de contacto, así que podréis tener tanto correo electrónico como número de teléfono para contacto en la última slide de la presentación. Pues bien, para revisar un poquito la agenda, vamos a tocar un poco una presentación muy básica de Geotab para quienes todavía no sean familiares con la solución. Vamos a hablar de la transición eléctrica, en la cual vamos a hablar sobre la funcionalidad Electric Vehicle Suitability Assessment, que a partir de ahora vamos a denominar EVSA, para hacerlo un poco más corto. Y es la herramienta que nos va a permitir valorar la transición a flota eléctrica, ya sea parcial o sea total, y va a cubrir pues, aspectos determinantes en cuanto a lo que representaría una transición para una empresa, ya sea una flota pequeña o una flota grande de vehículos. Vamos a hablar también sobre operar eléctrico, en los cuales vamos a tocar la monitorización del vehículo eléctrico, estados de carga y otros datos relevantes, y los reportes que tenemos disponibles y que entrarán en disponibilidad en Geotab para poder tener un seguimiento de toda la información relevante de la flota eléctrica. También hablaremos de la herramienta de degradación de batería, hablaremos sobre los desarrollos futuros que ya tenemos en el roadmap para lanzar próximamente, y algunos datos de vehículo eléctrico que creo que es interesante compartir con todos vosotros. En el último punto de la presentación haremos una ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Para atender a cualquier consulta que haya podido quedar pendiente. Pues bien, Geotab es una empresa líder en vehículo conectado, es una empresa de ingeniería que desarrolla telemática, gestión de flotas y soluciones IoT. Se ha fundado en Norteamérica en el año 2000 y cuenta con un ecosistema de más de 400 partners que proveen tanto soluciones de software como de hardware para poder ampliar las capacidades de nuestra solución. Aparte de ello, tenemos actualmente más de 1.200 empleados repartidos por el mundo y oficina en las principales capitales del mundo. Pues bien, vamos a hablar sobre el Go9, que es un poco el corazón de Geotab. Es el dispositivo que nos permite obtener los datos de los vehículos. El dispositivo como tal tiene seguimiento GPS en tiempo real, cuenta con GPS y GLONASS para poder dar una localización exacta, acelerómetro y giroscopio para todo lo que está relacionado con hábitos de conducción y la detección de accidentes. Tiene un altavoz integrado para poder emitir señales acústicas al conductor, si así se desea. Es un dispositivo de instalación plug and play, ya sea a través de cable o de forma directa al puerto OBD, por lo tanto es de instalación muy simple. Y es un dispositivo expansible.
a través del puerto IOX se pueden conectar distintos partners, lo que comentábamos antes de nuestro ecosistema, y poder ampliar las funcionalidades del dispositivo y de la solución. Asimismo, comentar que este único dispositivo es compatible con todo tipo de vehículos, por lo tanto, este dispositivo se puede conectar a un vehículo de combustión como un vehículo eléctrico y podemos obtener datos fidedignos de ambos dos. Aparte del dispositivo Go 9, contamos con nuestra plataforma MyGeoTap, que es una plataforma abierta, es una plataforma que permite integraciones a través de SDK y de API, y que lo que hace es simplifica, muestra de forma visual toda la información que recopilan los dispositivos de las flotas de vehículos, ¿no? Analiza productividad, seguridad, sostenibilidad, eficiencia, cumplimiento de normativa, como algunos de los principales pilares, y también permite la creación de geocercas, de reglas y notificaciones, grupos de vehículos por tipo o actividad y, bueno, muchas funcionalidades más para facilitar justamente todo lo que es la parte de gestionar la flota y poder entender todos los datos que emiten los vehículos. Los puntos que tocaremos el día de hoy principalmente son, número uno, la transición eléctrica, ¿no? Lo que es el estudio de la flota actual y cómo se representaría esa flota en una flota eléctrica. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Y como punto número dos, operar eléctrico, ¿no? O sea, una vez que ya se cuenta con vehículos eléctricos, ¿cómo puedo hacer para visualizar los datos de los vehículos eléctricos, el estado de carga y, bueno, básicamente poder operar de forma eficiente con los vehículos eléctricos? Dentro de este punto también, obviamente, englobamos todo lo que es la parte de carga eléctrica de los vehículos en términos de eficiencia. Pues bien, vamos a hablar entonces de la transición eléctrica y de la herramienta EFSA. Nos encontramos con que los gestores de flotas tienen dudas, ¿no? Tienen dudas y preocupaciones en cuanto a la transición al vehículo eléctrico, ¿no? Es algo que para muchos es algo muy nuevo y es lógico que surjan dudas. Surgen dudas en relación a la eficiencia o el rango de alcance, se quiere decir, que puedan tener los vehículos y que estos sean eficientes en el día a día. Dudas sobre la elección del vehículo, puesto a que ahora ya contamos con un parque eléctrico importante en cuanto a la cantidad de modelos que hay disponibles en el mercado, y es un mercado que está en continuo movimiento, ¿no? Continuamente tenemos nuevos vehículos que se están añadiendo y, por lo tanto, al tratarse de vehículos de una tecnología todavía no tan conocida como la tecnología de combustión, ¿no? Como los vehículos de combustión, lo que hacemos en Geotab es recogemos la información de los vehículos eléctricos para poder dar datos claros a los clientes. Aparte de ello, también hay dudas en relación al coste total de propiedad del vehículo, ¿vale? Y esto lo revisaremos muy detenidamente en la funcionalidad EFSA, y el impacto medioambiental, ¿no? O sea, actualmente, ¿qué polución está generando mi flota y cómo se vería eso transformado en una flota de vehículos eléctricos? Lo veremos también. Vale, pues ¿qué es EFSA? Es una herramienta de recomendación para la adquisición de vehículos eléctricos en cualquier flota que busque ser eléctrica, ¿vale? Lo que hace es analiza los datos de la flota actual para poder trasladarlos a un entorno eléctrico y ver qué impacto tendría en la empresa desde diferentes ángulos, ¿no? A partir de ahí, hace una recomendación sobre el total de los vehículos que se han estudiado o revisado de la flota para indicar cuáles de ellos serían aptos para o bien pasar a vehículo eléctrico, o bien pasar a híbridos enchufables, o bien que no son aptos, ¿no? Que son vehículos que vamos a suponer que hacen largas distancias cada día, por lo tanto son vehículos que no sería recomendable pasar a vehículos eléctricos porque no serían suficientemente eficientes. En ese sentido somos muy conservadores y las recomendaciones que haga la aplicación van a ser única y exclusivamente sobre vehículos que realmente tiene total sentido poder migrarlos a vehículo eléctrico. Ayudamos a electrificar flotas, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que se nos presentan es justamente lo que habíamos comentado de los vehículos eléctricos que hay disponibles en el mercado. Cada vez hay más y cada cual tiene características muy diferentes uno de otro. Por lo tanto, en Geotab somos compatibles con una amplia lista de vehículos y obtenemos los datos, muy importantes, de los propios vehículos, no de las estimaciones que pueda dar el fabricante. Por lo tanto, podemos hacer predicciones muy correctas para compararlo con la flota actual del cliente. Luego, como sabemos, los fabricantes ponen a disposición de los clientes, publican una serie de datos
en cuanto a el alcance, por ejemplo, que pueden llegar a tener esos vehículos, ¿no? O el consumo que pueden llegar a tener, y estos datos no siempre son los más acertados, ¿no? ¿Quién no ha cometido un error de adquirir un vehículo pensando que iba a consumir un poco menos que el que tiene actualmente y posteriormente se da cuenta de que realmente el consumo o es el mismo o es incluso superior? ¿Vale? Pues en Geotab obtenemos esta información de los propios vehículos eléctricos, por lo tanto es información certera. Y luego, bueno, también se pueden exportar un archivo de datos, un archivo en bruto, con toda la información del estudio para poder hacer análisis individualizados, ¿vale? No necesariamente relacionados a la plataforma y que se puedan exportar todos los datos que ha generado el análisis EPSA. Algunos de los puntos principales que tocará el análisis son la garantía de alcance, ¿vale? Que el vehículo pueda cumplir con los rangos que se requieren, con los rangos que actualmente hacen los vehículos de la flota en su día a día. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es tomar las distancias más largas que hacen diariamente los vehículos para poder compararlas con las distancias que pueden hacer un vehículo de similares características en el entorno eléctrico. Por lo tanto, garantizar que ese vehículo, una vez haya pasado a vehículo eléctrico, pueda seguir siendo igualmente eficiente y pueda cumplir con su labor del día a día, ¿vale? También contemplamos cuándo se realizan las cargas, si será suficiente solamente con cargarlo de noche o son vehículos que posiblemente requieran una carga diaria durante el día, una carga diurna. Entonces, esta información también se puede estipular en el análisis para obtener un resultado acorde a la actividad del vehículo. Y también consideramos las condiciones climáticas, ¿no? Como todos sabemos, no es lo mismo que un vehículo eléctrico opere a 1 grado de temperatura, ¿vale? Temperatura medioambiental, que a 10 grados, que a 20, que a 30. Por lo tanto, este es otro de los datos que tenemos en cuenta para el análisis y que el cliente puede ingresar en la plataforma para obtener resultados que se amolden a su actividad. Bien, otro de los puntos importantes es el análisis financiero, ¿vale? Y aquí respondemos preguntas de una forma muy visual y muy clara, como por ejemplo, si se va a ahorrar dinero, efectivamente, al pasar los vehículos a vehículo eléctrico, cuánto dinero se va a ahorrar y cómo queda la estructura, ¿no? Como bien podemos observar en este slide, cómo queda la estructura justamente de los costes que le genera para la empresa. Lo que podemos ver aquí son costes de adquisición del vehículo, costes de mantenimiento, costes de combustible, de electricidad, obviamente en el caso de los vehículos eléctricos, y otros costes que puedan aplicar a la adquisición o el cambio a vehículo eléctrico. También medimos el impacto medioambiental, ¿vale? En cuánto se verá representada la reducción de emisiones de CO2 de la flota, ya sea que es una transición total o parcial a vehículo eléctrico, y cuánto será incluso la reducción de costes de combustible, ¿no? Lo que veíamos un poquito antes, pues también lo veremos en detalle a nivel de flota y a nivel de vehículo individualizado por cada uno de los vehículos. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que podemos observar es una reducción anual de 4.200 toneladas de CO2 y un ahorro anual en consumo de 12.865 euros. Todos estos puntos los vamos a pasar a ver con algo más de detenimiento. Pues bien, vamos a ver entonces cómo funciona la herramienta, ¿vale? Ante todo es muy importante, sobre todo para clientes que puedan estar conectados actualmente y que todavía no hayan hecho uso de la herramienta, el EPSA o Electric Vehicle Suitability Assessment es lo que denominamos un add-in del Marketplace, ¿vale? Es un software adicional que tenemos disponible de forma gratuita para cualquiera de nuestros planes, o sea, cualquier cliente puede hacer uso de esta herramienta y descargarlo justamente de el Marketplace, que es donde está nuestro ecosistema con más de 400 partners. Entonces, esto es simplemente, se le da un clic, se descarga e inmediatamente queda integrado, ¿vale? Como un icono más en la plataforma. El proceso es simple, ¿vale? Lanzar un análisis tarda aproximadamente 5 minutos. Ahora vamos a hacer uno de forma conjunta, por lo tanto vais a poder ver que realmente es un procedimiento muy simple y muy fácil. Y posteriormente el análisis sí que tarda un tiempo en completarse, ¿vale? Esto va a depender de la dimensión de la flota y de la cantidad de tiempo, la cantidad de meses que se quieran contemplar para el análisis.
¿vale? Por norma general solemos utilizar 3 meses, pero sí que es verdad que a día de hoy la herramienta permite utilizar hasta 12 meses de datos para poder hacer este análisis sobre compatibilidad con flota eléctrica. Entonces, el paso número 1 es seleccionar los vehículos de la flota que se quieren evaluar, ¿vale? Si es que se tienen identificados qué vehículos puede interesar transformarlos a vehículo eléctrico, o bien se puede hacer un análisis sobre todos los vehículos de la flota sin ningún problema. El paso número 2 es que la herramienta EPSA analiza los datos telemáticos de la flota, y en el paso número 3, la evaluación lo que va a dar es un resultado, una serie de recomendaciones sobre qué vehículos pueden ser sustituidos por vehículo eléctrico, y como bien comentaba, veremos el dato general y luego el dato individualizado por cada uno de los vehículos. Bien, es importante comentar que el análisis se puede llevar a cabo sobre vehículos diésel, sobre vehículos de gasolina y sobre vehículos híbridos sin ningún problema, y va a arrojar un resultado independientemente de cuál sea el origen del vehículo, ¿no? El tipo de combustión o de funcionamiento que utilice. Pues esto dicho, vamos a hacer un análisis, vamos a pasar ahora mismo a EPSA, a la funcionalidad, ¿vale? Como bien vemos aquí en el panel izquierdo, queda añadido como un icono más de nuestra plataforma, y esto es lo que veremos. Cuando accedemos al icono de EPSA, nos encontraremos con esta página de presentación de aquí. Pues para crear un informe nuevo, vamos al icono de aquí abajo a la derecha y a informe nuevo. Le vamos a comenzar. Y aquí lo que nos va a permitir es seleccionar el país para el cual interesa hacer el análisis. ¿Esto por qué? Bueno, principalmente porque cada país tiene una serie de vehículos eléctricos disponibles, ¿no? Dependiendo de cada mercado, pues cada mercado tiene su gama, ¿no?, de vehículos eléctricos disponibles. En este caso seleccionaremos España para que nos haga recomendaciones locales. Y vamos a poner aquí lo que comentábamos antes, el rango de temperatura sobre la cual va a operar este vehículo, que es importante. Entonces vamos a suponer que es un vehículo que está en Madrid, ¿vale? Por lo tanto, pues pondríamos temperatura baja 1 grado, vamos a poner como temperatura alta 36, ¿vale? Para tener una estimación aproximada, y le vamos a dar a continuar. Aquí nos encontramos con justamente el punto que comentaba antes. ¿Cuánto tiempo se quiere considerar para hacer el análisis? ¿Vale? Como vemos, por defecto viene 3 meses, podemos seleccionar solamente 1 mes, podemos seleccionar hasta un máximo de 12 meses. Esto es la cantidad de datos recopilados en la plataforma de la flota actual del cliente que va a utilizar la plataforma para hacer el análisis. Cuanto más tiempo seleccionemos, más va a demorar el análisis, ¿vale? Pues bien, le damos a continuar. Vale. Aquí nos encontramos con el tipo de vehículos que interesan para la flota, ¿no? Vehículos ligeros, crossovers, furgonetas eléctricas. Vamos a poner, por ejemplo, furgonetas eléctricas, ¿vale? Vamos a decir que la empresa es una empresa, por ejemplo, de mantenimiento o que hace tareas, pues, que requieren este tipo de vehículo. Y aquí lo que nos va a aparecer es un listado de furgonetas eléctricas, en este caso, que están disponibles en España, ¿vale? Es importante mencionar que vamos añadiendo continuamente nuevas opciones según estas se van poniendo disponibles en el mercado. Pues bien, aquí podemos seleccionar o deseleccionar cualquiera que interese o no interese. Por ejemplo, vamos a suponer que no interesan la marca Mercedes-Benz, ¿vale? Por algún motivo, entonces se podría perfectamente deseleccionar y no se tendría en consideración para el análisis, al igual que con cualquier otra de las opciones que vemos aquí. Lo que seleccionamos ahora es sobre qué vehículos queremos que se haga este análisis. Bueno, en esta base de datos tenemos una cantidad importante de vehículos. Yo puedo seleccionar que se haga sobre todos ellos o puedo seleccionar solamente sobre algunos que a mí me interesan, ¿vale? Incluso lo podría hacer no solo individual por vehículo, sino que lo podría hacer por grupo, ¿vale? Pues bien, seleccionamos todos y ya tenemos toda la flota de vehículos seleccionada y estos 4 vehículos de aquí para recomendaciones. Yo podría también seleccionar otro tipo de vehículos, ¿vale? Que, por ejemplo, en este caso, vehículos turismo, tenemos un Nissan Leaf, tenemos Tesla, Volkswagen, Hyundai, entonces el mismo funcionamiento, ¿no? Podría seleccionar aquellos que me interesan o me dejan de interesar para el análisis. Y aquí lo mismo, podría seleccionar todos los vehículos de la empresa.
Pues bien, una vez este paso esté correctamente configurado, le damos a continuar y aquí lo que me indique es cuál es la intención, ¿no? Desde compra, es de un renting, pues vamos a poner que es un renting y vamos a poner que es a 5 años. Vamos a seleccionar renting a 5 años y le damos a continuar. Continúo nuevamente. Nos permite seleccionar el precio del kilovatio hora de energía. Aquí lo podemos modificar manualmente para que se ajuste a nuestra realidad. Y aquí lo que nos permite, esto es un paso muy importante, sería modificar cualquier característica en relación al precio del vehículo, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, el gobierno de España actualmente a través del plan MOVES está dando hasta un incentivo de 5.500 euros para la adquisición de vehículos. Entonces, ese tipo de datos u otros datos, ya sean del precio de la compra, del mantenimiento del vehículo, del seguro, los podría ingresar aquí manualmente para que el informe, el estudio, se ajuste realmente a los precios de adquisición que yo tengo disponibles, ¿no? Como empresa para poder adquirir el vehículo. Entonces, vamos a suponer que sería en esta aquí, incentivo para vehículo eléctrico, vamos a poner 5.000 euros, ¿vale? Si yo le doy a guardar, y esto lo podría hacer con todos y cualquiera de los vehículos, lo que voy a ver es que en el Renault Zoe que acabamos de modificar, está considerando unos datos que vienen predeterminados por defecto, pero que son modificables, y que adicionalmente se ofrece un incentivo de 5.000 euros, en este caso que es lo que he ingresado, para la adquisición del vehículo. Por lo tanto, lo va a considerar como parte del análisis financiero. Y aquí, como bien comentaba, lo podríamos modificar con cualquiera de ellos. Yo puedo poner, por ejemplo, que el Nissan Leaf, vamos a suponer que Nissan nos está haciendo una muy buena oferta por el vehículo, por lo tanto, en cambio de un coste de arrendamiento mensual de 340 euros, pues vamos a suponer que es de 260. Entonces, lo guardo y esto inmediatamente se considera, como bien se puede observar, para el análisis. Bien, una vez modificados los vehículos, ¿vale? Aquí tenemos las furgonetas también, que habíamos seleccionado previamente, y vehículos de pasajeros, vehículos turismo. Le doy a continuar. Vale, aquí lo que nos permite es cambiar el precio al cual se paga el litro de combustible, ¿vale? Está en 1,28 por defecto, yo lo podría modificar perfectamente. Ahora, por ejemplo, que ha bajado a 1,21, por ejemplo, ¿vale? Y también lo que nos permite es, no solamente se van a considerar, digamos, la flota actual que tenga la empresa o flota de vehículos eléctricos, sino que también se va a considerar en el análisis una posible adquisición de vehículos de similares características, pero que no sean eléctricos. O sea, reemplazar la flota por vehículos nuevos no eléctricos. Entonces, en ese caso, es lo que nos permite hacer aquí, ¿no? Nos pone una furgoneta genérica y un vehículo turismo genérico con unos precios marcados por defecto y unos consumos también, como podemos ver aquí. Entonces, esta información, si es que yo tengo la intención como gestor de flota, como empresa, de posiblemente adquirir vehículos nuevos que no sean eléctricos, pues podría configurar aquí cuál es la oferta económica que tengo para esos vehículos, ¿vale? Incluso el consumo, aquí como último punto lo podemos ver. Pues muy bien. Esto configurado y configurado el precio de la gasolina, le damos a finalizar y esto es lo que se tarda en hacer un estudio de transición a vehículo eléctrico, ¿vale? Esto es lo que se tarda en gestionarlo. Son muy pocos minutos, incluso si se quiere entrar en máximo detalle, pues muy pocos minutos nos añadiría a la gestión del informe. Volvemos a la presentación nuevamente y vamos a ver el estudio con los resultados y las recomendaciones que se han realizado para la flota. Pues muy bien. En los resultados, como punto número 1, vamos a ver un análisis de idoneidad de la flota, ¿vale? En este caso, como se puede observar en el gráfico inferior, en el gráfico circular, se han revisado 37 vehículos, de los cuales 23 recomienda cambiarlos por vehículo eléctrico, 7 recomienda cambiarlos por híbridos enchufables y otros 7 no recomienda cambiarlos, ¿vale? Ya sea, eso lo vamos a ver luego en más detalle, pero ya sea porque el vehículo, por ejemplo,
realiza trayectos largos y por lo tanto no es recomendable en términos de eficiencia, o sea por un tema de costes, ¿vale? Porque es un vehículo que realmente vale la pena mantenerlo como un vehículo a combustión y no como un vehículo eléctrico, ya que esto nos encarecería los costes del propio vehículo, ¿vale? El TCO del vehículo. Bien. Otro de los puntos que vemos es la posibilidad de customizar este resultado, ¿no? De adaptarlo mejor a la actividad de la flota. Entonces, nos permite un check si es que solamente queremos que se nos recomienden vehículos puramente eléctricos, o sea, no híbridos enchufables. Esto se podría seleccionar. Luego nos permite ingresar. Vamos a suponer que la empresa se puede dar un margen económico para pasar al vehículo eléctrico, que no necesariamente el vehículo tiene que resultar más económico en términos del coste total de adquisición del vehículo y por lo tanto se da un margen de, vamos a suponer, 1.000, 2.000, 3.000 euros para la adquisición de vehículo eléctrico. Pues en este caso se puede ingresar aquí para que se considere también en el análisis financiero y que si el vehículo resulta algo más caro que el vehículo de combustión, digamos, se tenga ese margen adicional para poder considerar la transición a vehículo eléctrico de todas formas. Y también otra de las opciones que nos permite es indicar cuántos días como máximo al mes se van a realizar cargas diurnas de los vehículos eléctricos, ¿vale? En este caso está configurado, bueno, 3 días al mes como máximo, ¿vale? Esto se podría pasar a parámetro cero si es que solamente se quiere que los vehículos hagan carga nocturna, ¿vale? O se podría incrementar si son vehículos que puedan fácilmente tener acceso a puntos de recarga durante el día. Bien, aquí lo que vemos es un análisis de el coste total de propiedad de los vehículos, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo a nivel de flota. Vemos un gráfico el cual nos representa en el primero de los puntos las recomendaciones que ha dado el estudio, ¿vale? En la cual vemos una última franja verde que representa al consumo eléctrico. Y abajo podemos ver lo que nos representaría el cambio de los vehículos por vehículos que no son eléctricos, vehículos nuevos, pero no eléctricos. Entonces, la franja roja es el coste de adquisición del vehículo, la franja azul oscuro es el coste de mantenimiento, la anaranjada el combustible, la verde, que solamente la vemos en la primera franja, en la primera columna, es la electricidad, y en gris se representan otros costes añadidos que puedan aplicar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es un ahorro en la vida útil del vehículo, de la adquisición del vehículo, de 179.338 euros, ¿vale? Que representaría pues el ahorro total que generaría la transición a vehículo eléctrico en este caso en concreto. Lo que estamos viendo aquí es un desglose del consumo en combustible y el consumo eléctrico, ¿vale? Entonces, lo que vemos es un ahorro que se identifica de la siguiente forma. El ahorro ante vehículos nuevos no eléctricos sería, en el caso del consumo en concreto, ya sin considerar otros costes, de 2.895 euros, ¿vale? En cambio, por el pasar de vehículo eléctrico en comparación a la flota actual del cliente representaría en este caso un ahorro superior de 5.386 euros. Entonces lo que vemos arriba es las recomendaciones para el paso de vehículo eléctrico, ¿vale? El consumo de combustible y el consumo eléctrico. Como segundo punto, segunda columna, vemos si en el supuesto de cambiar a vehículos nuevos pero no eléctricos, y en el tercero vemos el consumo actual de la flota, ¿vale? Bien, aquí vemos un gráfico similar que nos representa el ahorro en emisiones, ¿vale? En las emisiones de CO2. Entonces, con vehículo eléctrico estaríamos hablando de la primera columna, muy inferior al resto. En vehículos nuevos no eléctricos, la segunda columna habría una reducción efectivamente de emisiones, pero muy distante a la que es la de vehículo eléctrico. Y abajo de todo, en la última columna, estamos viendo las emisiones que genera actualmente la flota de vehículos del cliente. Bien, y como comentaba, no solamente los datos se pueden ver a nivel general como flota,
sino que también se pueden ver individualizados por cada una de las recomendaciones, ¿vale? Tenemos la parte de eficiencia, o sea, de garantizar el rango de movimiento de los vehículos, y la parte de costes, ¿no? En la cual también se desglosan los costes que representa, en este caso, un Hyundai Ioniq y el reemplazo ante un vehículo no eléctrico, ¿vale? Entonces aquí podemos ver exactamente qué costes de mantenimiento, qué TCO nos representaría en cada uno de estos dos escenarios. Entonces, esto, digamos, son los resultados que se van a obtener de un análisis, repito, tanto a nivel de flota como individualizado por cada uno de los vehículos, y esto es lo que va a permitir, pues, a un gestor de flotas o una empresa tomar decisiones con información válida, ¿no? Pues bien, vamos a ver la parte entonces de operar de forma eléctrica. Estamos hablando de la monitorización de los vehículos eléctricos y de los reportes que se pueden observar en Geotab. Actualmente soportamos a más de 50 modelos de vehículos eléctricos y estamos en continuo crecimiento. Y algunos de los datos que podemos medir de vehículos eléctricos son la tasa de carga en kilovatios, el estado de carga, o sea, esto representaría si un vehículo no está cargando o está cargando a través de AC o DC, bueno, DC sería carga rápida del vehículo, el consumo de energía del vehículo, los kilovatios hora por cada 100 kilómetros, el voltaje de tensión de batería, el porcentaje de carga de batería y la corriente de la batería. Estos son algunos de los parámetros que medimos específicamente de vehículo eléctrico. En la parte de operar eléctrico lo veremos en plataforma, creo que es mucho más interactivo e interesante, y vamos a repasar los siguientes puntos: el estado de carga en tiempo real, el reporte de uso de combustible y energía, el reporte de historial de cargas eléctricas y la visualización de los datos de vehículo eléctrico en bruto, ¿no? Lo que serían lo que denominamos las mediciones. Pues vamos a pasar a la plataforma y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos la visualización de mapa, en la cual tenemos filtrados bueno, una serie de vehículos eléctricos, y lo que podemos ver es el estado de carga de estos vehículos. En este caso es un Chevrolet Bolt con un 100% de batería, y bueno, otros modelos, cada uno de los cuales indica el porcentaje actual de la batería del vehículo. Vamos a ver también los consumos de los vehículos. Vamos a seleccionar del mes pasado todos los vehículos. Esto va a tardar unos segundos y aquí lo tenemos. Aquí lo que vamos a ver es consumo de la flota de vehículos. Entonces, el Chevrolet Bolt, por ejemplo, tiene un consumo mixto, ¿vale? Estamos hablando en este caso de un vehículo híbrido enchufable, por lo tanto, ha consumido 2,45 litros eléctricos, ¿vale? Que es la forma de medir los consumos mixtos cuando hay consumo eléctrico y consumo de combustión. Bien, como detalle podemos ver la cantidad de litros consumidos de combustible, 10,61 litros, y la cantidad de energía utilizada, 125 kilovatios hora por kilovatios hora. Por lo tanto, el 2,45 litros eléctricos sería el consumo mixto entre ambas dos. Luego tenemos otros vehículos, este otro Chevrolet Bolt 2017, que tiene un consumo de 19,47 kilovatios hora. Es un vehículo que ha hecho funcionamiento puramente eléctrico. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Outlander 2018, en el cual solamente vemos litros. Por lo tanto, este vehículo, al ser un híbrido enchufable, no ha realizado en estos 1.400 kilómetros uso alguno de la energía, posiblemente porque haya circulado con la batería descargada, sino que el único consumo que ha realizado es de combustible, ¿vale? 6,63 litros por cada 100 kilómetros. Y así lo podemos ver, pues, de cada uno de los vehículos que tenemos en la flota. Bien, importante remarcar, como podéis ver, en un único portal podemos tener acceso a la información mixta de distintos tipos de vehículos. Bien, vamos a ver ahora el historial de cargas de los vehículos eléctricos. Tardará unos segundos. Bien, pues aquí por defecto lo que estamos visualizando es el historial de cargas de la flota de vehículos eléctricos durante el mes pasado, la opción que teníamos seleccionada previamente.
Entonces aquí lo que podemos ver es el Chevrolet Bolt con todas las recargas que ha realizado durante el mes pasado, ¿vale? Y así con cada uno de los distintos vehículos. Entonces, para cada una de las recargas, lo que vamos a observar es si es que se han hecho dentro de una zona, ¿vale? Posiblemente lo podamos ver en alguno de ellos, pero bueno, en el supuesto de que no se haya realizado dentro de una zona, lo que vamos a observar es en qué momento se ha comenzado a hacer la carga eléctrica y hasta en qué momento ha finalizado. Esta, por ejemplo, la primera que observamos es muy cortita, de 9 minutos, mientras que la segunda es de 8 horas. También veremos la batería de cuánto a cuánto ha pasado, ¿vale? De un 41 al 99%, de un 57 a un 89%, y la cantidad de kilovatios hora que ha cargado el vehículo durante esa recarga, ¿vale? Entonces tenemos detalle de cada una de las recargas para cada uno de los vehículos eléctricos. Como cualquier información en Geotab, esto se podría recibir de forma automatizada por correo electrónico o bien se puede descargar inmediatamente un reporte estándar, un reporte avanzado en distintos formatos, ¿vale? En Excel, en PDF o se puede ver directamente en el navegador. Por lo tanto, esta información no solo se puede acceder en tiempo real, sino que también se puede programar o realizar descargas manuales para tenerlas en un archivo individualizado, ¿vale? Bien. Pues lo que vamos a ver ahora son las mediciones, solamente para tener una foto así muy general. Y vamos a ver, por ejemplo, de la semana pasada, vamos a seleccionar todos los vehículos y vamos a ver pues, qué tipo de mediciones se hacen sobre vehículo eléctrico. Esto es lo que denominaríamos datos en bruto, ¿no? Esto es información, digamos, en bruto, información no procesada, a la cual ofrece muchísimo detalle, pero es información que, bueno, es poco visual, ¿no? Porque aporta datos técnicos y distintos tipos de medida para cada uno de los datos que se están obteniendo del vehículo. Entonces, bueno, como podéis observar, podemos ver los distintos estados y cargas de la batería, y, bueno, una gran cantidad de datos e información que también son totalmente exportables, ¿vale? Y aquí lo que se contiene no solamente es información pura y exclusivamente de vehículo eléctrico, sino que información del vehículo en general, ¿vale? Como podéis observar. Pues pasamos nuevamente a la presentación. Entonces, ya hemos visto cómo se puede hacer un seguimiento una vez ya se tienen vehículos eléctricos en la flota, cómo se puede hacer un seguimiento de su funcionamiento, ¿no? Adicionalmente, aparte de la información que hemos visto, es importante mencionar que también se pueden configurar notificaciones personalizadas con datos de vehículo eléctrico. En este caso podemos observar una, por ejemplo, que nos indica que una furgoneta de reparto, la furgoneta 1778, ha entrado en una zona, ¿vale? En este caso ha llegado a la estación y necesita ser cargada, ¿vale? Nos indica que tiene un 12% de carga de batería. Se pueden configurar notificaciones de distintos tipos, ¿vale? Esto sería simplemente un ejemplo, pero nos está avisando aquí de que hay un vehículo que ha entrado en zona de carga y tiene un 12%. Adicionalmente también se pueden establecer alertas de carga, ¿vale? Esto es un add-in también en el cual estamos trabajando y próximamente tendremos disponible en el Marketplace, pero lo que se puede configurar en este add-in, el tipo de seguimiento que se puede hacer es saber el estado de carga actual de la batería y cuál sería el estimado de la batería en una hora determinada, por ejemplo, ¿vale? Los kilovatios que está cargando actualmente el vehículo, si es que está realizando alguna carga, en este caso podemos ver que no está realizando ninguna, puesto que todos los vehículos están a 0 kilovatios, y cuál ha sido la tasa máxima de carga que ha tenido el vehículo, ¿vale? Dependiendo de el tipo de adaptador y el tipo de potencia que acepte ese vehículo eléctrico en concreto, ¿vale? Entonces, lo que podemos observar, regreso nuevamente aquí, es hacer una estimación de la cantidad de carga que tengo actualmente y la que tendré dependiendo de la potencia de carga que está recibiendo el vehículo, si es que la está recibiendo. Bien, también hemos puesto a disposición, y esta es una herramienta de uso abierto, una herramienta de degradación de batería, ¿vale? Lo que se hace aquí es se selecciona la marca y modelo del vehículo, como podemos observar, y el año de fabricación del vehículo. Entonces, lo que va a hacer esta herramienta es comparar la vida útil de la batería de distintos tipos de vehículos
conjuntamente con una medición media, ¿vale? Un dato medio sobre la duración y el tipo de degradación que tienen las baterías de los vehículos eléctricos, pues se pueden seleccionar distintos tipos de vehículos eléctricos para que vayan apareciendo en el gráfico y se pueda hacer una comparativa sobre cuál va a ser la duración de la batería a lo largo de los años. En este caso lo que estamos viendo es una línea gris, que es un dato medio, y podemos ver una línea verde, que en este caso es un Tesla Model S, que podemos observar, por ejemplo, que durante el primer año tiene un estado de batería muy bueno, pero que al cabo del segundo año esta batería va en degradación de forma más rápida que la media, o sea, que otros vehículos. Y la línea roja es un Nissan Leaf, que podemos ver en este caso concreto que ya poco después de los 6 meses de uso, la degradación de la batería del Nissan Leaf 2015 es bastante superior tanto que el Tesla Model S como que la media, ¿no? que están reportando otros vehículos. Algunos desarrollos futuros en los que estamos trabajando es predicción de rango, ¿vale? Para poder garantizar la eficiencia del vehículo en el día a día. Los cálculos de costes de carga, o sea, todos esos kilovatios hora que están cargando los vehículos, económicamente, ¿qué representan, no? Entonces, estamos trabajando también en, si bien esta información se podría trabajar de forma manual actualmente, estamos trabajando en poder ingresarla también en la plataforma para que se puedan ver estos datos, o sea, el impacto económico de las cargas de los vehículos de forma directa en plataforma. Y también identificar las ubicaciones de estaciones de carga, ¿no? O sea, que cuando un vehículo tiene una baja batería, pues que la propia plataforma puede hacer recomendaciones sobre dónde sería recomendable realizar una carga eléctrica para poder continuar con la actividad del vehículo. Vamos a revisar algunos datos que creo que son interesantes comentar sobre vehículo eléctrico, ¿vale? En este caso, en España. Pues bien, ¿por qué vehículo eléctrico? Punto número 1, es un ahorro desde el primer momento. Actualmente en España, como cada año, se ha renovado el plan MOVES, que ayuda a la adquisición de vehículos eléctricos con subvenciones de hasta 5.500 euros por vehículo. Aparte de ello, no se tiene que pagar impuesto de matriculación de los vehículos a ser vehículos de emisiones cero. Por lo tanto, esto es un ahorro inmediato que se obtiene desde el primer momento, tanto en la adquisición como en el pago de impuestos, que en este caso pues, se omite en el caso de impuesto de circulación. Continúan los ahorros, puesto a que los vehículos eléctricos tienen hasta un 75% de ahorro en el impuesto de circulación, ¿vale? Por lo tanto, este es otro ahorro, otro descuento añadido que aplicaría. Aparte de ello, obviamente, el coste del combustible, ¿vale? Si es que se quiere denominar así. El ahorro es aproximadamente de 6,5 euros por cada 100 kilómetros. Es un ahorro realmente muy, muy significativo, ¿no? Y aquí lo que estamos en el pequeño gráfico comparativo, lo que se puede ver es vehículo de consumo de combustión, de un consumo medio-bajo de 6 litros por cada 100 kilómetros, a 1,20 el litro estaríamos hablando de 7,20 € cada 100 kilómetros. En un vehículo eléctrico, también un consumo medio-bajo de 13 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, estaríamos hablando de 0,87 céntimos por cada 100 kilómetros. El coste que nos representaría en comparativa a vehículos de combustión. Aparte de ello, la libertad de circulación, ¿vale? Ya sabemos todos que en Madrid y en Barcelona ya existen zonas de bajas emisiones, pero son 145 los municipios que deberán tener zonas de bajas emisiones en 2023. Esto es según el Plan Integrado de Energía y Clima. Quien esté interesado le puedo facilitar el acceso para que lo pueda visualizar, pero el compromiso que existe actualmente a nivel gobierno es justamente ese, ¿no? De 145 municipios que deberán adherirse a lo que son zonas de bajas emisiones en los núcleos urbanos. Concretamente estamos hablando de cualquier ciudad que supere los 50.000 habitantes. También hablamos de libertad de aparcamiento, puesto que las zonas azules en la gran mayoría de ciudades son gratuitos y aparte aplican otros descuentos, ya sea en estacionamiento regulado, dígase zonas verdes, zonas naranjas,
pues también aplicaría un descuento, pero las zonas azules son mayoritariamente gratuitas para todos los vehículos eléctricos. Igualmente sería un dato a contrastar concretamente en cada una de las ciudades. Aparte de eso, también es importante comentar que bueno, los vehículos eléctricos actualmente están dando una autonomía de hasta 400 kilómetros. Han mejorado notablemente en los últimos años. Ahorro de tiempo y mejor circulación, puesto que los vehículos eléctricos también tienen permitido el uso de carriles especiales bus-vao, ¿vale? Lo cual, y circular con un solo ocupante, lo que permite, representa un ahorro de tiempo y una mejor circulación, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Cítese Madrid o Barcelona, por ejemplo. Otro de los puntos es el mantenimiento, ¿vale? El tiempo medio que dura un vehículo de nueva compra es de 12 años. El ahorro que puede representar en términos de mantenimiento un vehículo eléctrico es muy importante, ¿vale? Se estima aproximadamente entre 200 y 300 euros de ahorro por cada 10.000 kilómetros que realice el vehículo. Por lo tanto, tiene un impacto muy significativo en el coste total del vehículo. Y es otro de los puntos a tener muy en cuenta, ¿vale? La movilidad sostenible, ¿no? Todos sabemos que el vehículo eléctrico es un transporte personal sostenible, pero aparte de ello es un vehículo realmente muy silencioso, por lo tanto es otra de las ventajas, digamos, que aporta, en este caso en términos sociales, principalmente. Y también mencionar que, bueno, las marcas hacen grandes inversiones en vehículo eléctrico y como bien comentábamos en el punto número 6, ¿no? En cuanto a duración de baterías, son muchas las ventajas, las nuevas funcionalidades, las mejoras y la extensión en duración de baterías que están apareciendo en cada uno de los vehículos que sale al mercado año tras año. Por lo tanto, lo único que hemos visto hasta el día de hoy son mejoras y es lo que podemos esperar en los próximos años, ¿no? Cada vez más autonomía y mejores vehículos que se amolden mejor a las necesidades tanto particulares como de empresas. Como último slide de la presentación, y en línea de lo que veníamos comentando, en el caso concretamente de Barcelona, ¿vale? La zona de bajas emisiones en 2020, en enero del 2020, se ha establecido una zona de 95 kilómetros cuadrados. Pues la zona de bajas emisiones para 2024-2025 se va a ampliar a todo el área metropolitana de Barcelona, lo cual estamos hablando prácticamente 7 veces más de dimensión, puesto que pasaría a ser de unos 636 kilómetros cuadrados. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque, bueno, esto va a limitar mucho la actividad de vehículos comerciales en estas zonas y, por lo tanto, los vehículos eléctricos no se ven afectados, obviamente, por estas medidas y pueden circular libremente. Pues por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido una presentación interesante para vosotros. Quedo totalmente disponible para atender cualquier duda. Aquí tenéis mi correo electrónico, mi número de teléfono de empresa. Podéis escanear el código QR para obtener esta información de forma automática en vuestros teléfonos móviles y quedo a total disposición para cualquier duda o cualquier consulta que me queráis hacer llegar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias por esta presentación tan detallada, ¿no? Y también por mostrarnos ese contexto, ¿no? Ese contexto actual, ¿no? De nuestro país, ¿no? De nuestra región, con respecto al vehículo eléctrico y cómo Geotab, ¿no? Como has mostrado, puede dar respuesta, ¿no? A ese tipo de iniciativa, ¿no? A ese tipo de cambio, ¿no? Hacia ese tipo de flota, que ya sería una flota de naturaleza eléctrica. Pues bien, en esta sección, como no sé si pudisteis ver en el chat que os he pasado un mensaje de que podéis subir preguntas en la sección de preguntas o questions en el panel de control del webinar. Olvidé comentarlo al principio. Y Nacho, están llegando algunas preguntas. Si te parece, pues igual te las puedo ir comentando. Hay algunas que he respondido ya de manera pública sobre la disponibilidad de la presentación. Estamos organizando todo el contenido de toda esta serie de webinars, ¿no? que estamos realizando. Ya la semana pasada hicimos una sobre el módulo de reglas e informes en Geotab y ahora, bueno, también pondremos a disposición para, bueno, nuestros partners, ¿no? Nuestros resellers en nuestro entorno, sales.geotab.com, pues este tipo de contenido. Si tenéis algún tipo de inquietud sobre también dónde buscar más información, pues os recomendamos que podéis poneros en contacto, bueno, con Nacho, como ves aquí, sus contactos, su contacto también. Pues sí, Nacho, aquí tengo algunas preguntas que han llegado de Cristina Hermoso.
comenta que ha intentado descargar el add-in en una de las bases de datos y, bueno, no, en principio no lo deja. No sé si es que debe tener algún permiso de administración. No sabe a qué se debe en ese caso. Vale, bueno, al tratarse de un problema puntual, lo puedo revisar con Vale. Cristina, pero para compartirlo a nivel general, voy a acceder simplemente a una de las plataformas, accediendo al icono de Marketplace en cualquier base de datos y haciendo una búsqueda por EVSA o Electric Vehicle Suitability Assessment, aquí donde pone la lupa, se puede acceder a el add-in y bueno, hacer la descarga de forma inmediata en la plataforma. Como se puede observar en este caso, ya está instalado, por lo tanto, solo me permite desinstalar, pero haciendo un clic en instalar se integraría de forma automática y, repito, gratuita en cualquier plataforma MyGeotab. Perfecto. Sí, solamente para hacer un pequeño complemento, también es necesario que el permiso del usuario en la plataforma pues también tenga activado pues digamos el tipo de descargas con el marketplace. Y sí, cierto, si estáis interesados y intentáis hacerlo y no podéis, pues simplemente poneros en contacto con el gestor de cuentas de la base de datos, en ese caso, para que en la sección de usuarios pues os active ese permiso correspondiente para hacer las descargas del marketplace. Bueno, y como Nacho comentó, puede hacer un seguimiento luego ya más en detalle, así que por favor, voy a revisar eso. Bien. Sí, luego Miguel Ángel del Molino Bou comenta sobre si nos puede pasar el enlace para la herramienta de validación de baterías. Sí, por supuesto, por supuesto. La haré llegar, ¿vale? De todas formas, puedo acceder un momento a través de la propia aplicación, simplemente para enseñaros, bueno, es un enlace totalmente abierto y el cual he dejado el link disponible aquí. Entonces, este es el enlace, como podéis ver es un poquito largo, se lo haré llegar a Miguel Ángel, ¿vale? Y bueno, Nacho, sí, una recomendación. ¿Crees que puedas ahora mismo poner este enlace y pegarlo en la sección del chat aquí en el panel de control? Tienes casi una con total opción, sí, seguridad, tienes una hago opción la en el prueba ahora chat mismo. para enviarlo a todos los participantes. Entire audience, me parece. Muy bien, ahí está. Ah, Sí, bueno, en este me está pareciendo que solamente a mí, pero esto sí, creo que pero lo puedo lo modificar puedo enviar, no te rápidamente. preocupes. Vale, Lo fantástico, puedo hacer. perfecto. Pues ese es el enlace, ¿vale? Si alguien no lo recoge de aquí y posteriormente lo necesita, por favor que se ponga en contacto y se lo voy a llegar. Sí, lo podemos hacer llegar. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas de momento. Pues nada, en este caso, pues simplemente quiero una vez más agradecerte Nacho por tu tiempo y este paseo, ¿no? Que nos has dado sobre la herramienta y explicarnos con bastante detalle, ¿no? Lo que es la herramienta de adecuación y las funcionalidades de cómo operar una flota eléctrica. A todos vosotros os agradezco mucho vuestra participación en este webinar. Os invitamos al próximo, la semana que viene. Recibiréis la invitación próximamente, que será alrededor del tema del Día de la Tierra. Y nada, agradeceros de nuevo vuestra participación. Que tengáis un buen día. Me parece que hay una pregunta más. Un momentito. Bueno, dar las gracias, muchas gracias, sí, sabernos dar las gracias a vosotros. Os esperamos la semana que viene con un próximo webinar para seguir descubriendo pues todas las funcionalidades que os ofrece Geotab para una gestión eficaz de vuestra flota. Muchas gracias y que tengáis todos un buen día.